Soy policía desde hace años, y aunque he vivido situaciones peligrosas y extrañas, hay una noche que quedó grabada en mi memoria para siempre. Una noche que todavía me persigue, especialmente cuando estoy solo, en la oscuridad. Eran mediados de otoño, una noche fría y húmeda. La lluvia había cesado hacía unas horas, pero el aire seguía cargado de humedad, y la niebla cubría las calles del pueblo como una sábana blanca. Mi compañero Andrés y yo estábamos terminando el turno cuando recibimos un aviso por radio. Unidad 12. Se reportan gritos cerca del puente viejo, junto al río. Verifiquen la situación. El puente viejo era un lugar aislado, a las afueras del pueblo. Apenas lo usaba nadie, salvo algún pescador ocasional o jóvenes buscando un lugar para beber. Pero esa noche, algo en la voz de la operadora me hizo sentir un escalofrío. Había una inquietud, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Gritos en el puente? ¿Quién estaría allí a estas horas?, dijo Andrés mientras conducíamos hacia el lugar. Tal vez alguien borracho o algún chico que se cayó al río, respondí, tratando de sonar tranquilo, pero por dentro algo me decía que esto no iba a ser un caso común. Cuando llegamos, el puente estaba envuelto en niebla, las farolas apenas iluminaban el lugar y el sonido del río corriendo bajo nosotros era lo único que se escuchaba. Bajamos de la patrulla y comenzamos a inspeccionar el área con nuestras linternas. ¿Hay alguien aquí?, llamé, pero no hubo respuesta. Caminamos hacia el centro del puente, atentos a cualquier ruido. Fue entonces cuando lo vimos, una figura pequeña, de pie junto al borde del río, bajo el puente. Era una niña. Andrés, ¿la ves?, dije señalando hacia abajo. Andrés asintió, y ambos comenzamos a bajar por el sendero que llevaba al río. La niña estaba de espaldas, con un vestido blanco que parecía demasiado liviano para el frío de esa noche. Su cabello caía sobre su rostro, y sus pies estaban descalzos, hundidos en el barro. «Hola, pequeña, ¿estás bien? ¿Te perdiste?», pregunté, tratando de no asustarla, pero la niña no respondió ni se movió. Andrés dio un paso adelante. «Estamos aquí para ayudarte. ¿Dónde están tus padres?». Fue entonces cuando la niña giró la cabeza lentamente hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran de un negro profundo, como si no tuvieran fondo. Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la niña comenzó a caminar hacia el río, como si no le importara el agua helada. «Espera, no te acerques más», grité, pero no se detuvo. Andrés corrió tras ella, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la niña simplemente desapareció, sumergiéndose por completo al río. «¿Qué fue eso?», exclamó Andrés jadeando. Miré al río, confundido y aterrorizado. El agua seguía fluyendo tranquila, como si nada hubiera pasado. «No lo sé, pero no era normal», dije, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Mientras regresábamos al puente, escuchamos algo que nos hizo detenernos en seco. Era una risa infantil, suave, pero llena de algo que no puedo describir. La risa venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Andrés encendió su linterna, desesperado por encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie. De pronto, sentimos que la temperatura bajó aún más. Nuestro aliento se condensaba frente a nosotros, y la niebla parecía volverse más densa. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, justo detrás de nosotros. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron sola? Nos giramos al instante, pero no había nadie.
Andrés y yo decidimos que ya era suficiente. Subimos al puente y corrimos hacia la patrulla. Antes de entrar al vehículo, eché un último vistazo hacia el río. La niña estaba ahí de nuevo, de pie en la orilla, mirándonos fijamente. Su sonrisa se había desvanecido y ahora su rostro mostraba una expresión de tristeza profunda. Arranqué el motor y salimos de allí tan rápido como pudimos. Ninguno de los dos habló durante el camino de regreso a la estación. Cuando informamos lo ocurrido, nuestros superiores nos miraron con incredulidad. Debe haber sido algún vagabundo o un grupo de chicos jugando una broma, dijeron. Pero Andrés y yo sabíamos que lo que vimos esa noche no era un truco ni una alucinación. Días después, investigué un poco sobre el puente viejo. Descubrí que, hace muchos años, una niña había caído al río mientras jugaba cerca de la orilla. La corriente la arrastró y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, varios testigos afirmaron haber visto a una niña con un vestido blanco cerca del río, especialmente en noches de niebla. Ahora, cada vez que patrullo cerca del puente viejo, no puedo evitar mirar hacia el río, y aunque no la he vuelto a ver, a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar esa risa infantil, suave y perturbadora, mezclándose con el sonido del agua. Mi nombre es Gabriel y llevo 15 años trabajando como policía. He visto cosas que harían dudar a cualquiera de seguir en este oficio, pero hay una noche que, hasta hoy, sigue apareciendo en mis pensamientos. No sé si fue algo que se puede explicar, pero te aseguro que lo que viví fue real y aún me cuesta hablar de ello. Era martes, poco después de medianoche, cuando recibimos un aviso por radio. Un vecino había llamado al 911 para reportar gritos en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Decía que escuchaba a alguien suplicando ayuda, pero que no había visto a nadie entrar ni salir de la casa en años. Era un lugar conocido por los rumores de que ahí había sucedido un crimen, o que había sido escenario de rituales, pero nunca nada confirmado. Para nosotros, solo era otra llamada más. Mi compañero y yo nos dirigimos al lugar. Al llegar, notamos que la casa estaba en completo abandono. Las ventanas estaban rotas y la puerta apenas se sostenía en sus bisagras. El jardín delantero estaba lleno de maleza. Todo parecía normal para un lugar olvidado, hasta que apagamos el motor de la patrulla. Fue entonces cuando lo escuchamos. Gritos desgarradores. Eran de una mujer y sonaban como si vinieran desde el interior de la casa. No eran simples gritos de miedo, eran de alguien en pánico, como si estuviera en un dolor insoportable. Nos miramos y sin pensarlo 2 veces, sacamos nuestras linternas y entramos. Al cruzar la puerta, el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. La casa estaba vacía, cubierta de polvo y con muebles viejos tirados por todas partes. Los gritos cesaron en cuanto entramos, pero algo no se sentía bien. Era como si el lugar estuviera observándonos, aunque no había nadie a la vista. «Hola, policía, ¿hay alguien aquí?», grité mientras apuntaba con mi linterna hacia el pasillo que daba al fondo de la casa. No hubo respuesta. Mi compañero y yo avanzamos con cuidado, revisando habitación por habitación. Todo estaba vacío, pero justo cuando llegamos a la última puerta, los gritos volvieron. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Venían de la planta baja, donde estaba el sótano. Nos miramos, sabiendo que teníamos que bajar. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado viejo que parecía oxidado, pero los gritos seguían, como si alguien estuviera justo detrás de esa puerta. Mi compañero sacó su herramienta para forzarla.
y mientras lo hacía, sentí algo extraño. Era como si el suelo vibrara ligeramente, un temblor apenas perceptible. No dije nada, pero mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Cuando logramos abrir la puerta, un olor nauseabundo nos golpeó de inmediato. Bajamos las escaleras con cuidado, y lo primero que vimos fue un espacio pequeño, lleno de cosas viejas, cajas, muebles rotos y papeles tirados por todas partes. Pero no había nadie. Los gritos habían cesado otra vez. «No puede ser», dijo mi compañero. Su respiración estaba acelerada, y la mía también. Habíamos escuchado claramente los gritos, pero no había rastro de nadie. Mientras revisábamos el lugar, mi linterna iluminó algo en el suelo. Era una especie de mancha oscura, como sangre seca, que llevaba hasta una esquina del sótano. Me acerqué siguiendo el rastro y vi algo que me dejó sin palabras. Marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado el concreto con desesperación. Había trozos de uñas incrustados en los surcos. «Esto no es reciente», dijo mi compañero, señalando las marcas. Parecían de hace años, pero eso no tenía sentido. ¿Cómo era posible que escucháramos gritos tan claros si no había nadie aquí? Mientras procesábamos lo que veíamos, un ruido fuerte nos sobresaltó. Fue como un golpe seco en la puerta del sótano, como si alguien la hubiera cerrado de golpe. Corrimos hacia las escaleras, pero al llegar, la puerta estaba abierta, tal y como la habíamos dejado. Miré a mi compañero y vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Decidimos salir de la casa. Algo no estaba bien y no íbamos a quedarnos para descubrirlo. Al reportar lo sucedido, los superiores nos ordenaron hacer una investigación adicional. Regresamos al día siguiente, esta vez con más oficiales. Revisamos cada rincón de la casa, pero no encontramos nada, ni rastros de alguien viviendo ahí, ni indicios de que algo hubiera ocurrido recientemente. Fue después, al revisar los archivos, cuando encontramos algo inquietante. Hace más de 20 años, una mujer había sido víctima de secuestro y homicidio en esa misma casa. Según los reportes, había sido encerrada en el sótano, donde había arañado las paredes intentando escapar. Desde esa noche, no he vuelto a mirar esa casa de la misma manera. No sé qué fue lo que escuchamos, si eran ecos del pasado o algo más, pero lo que sí sé es que los gritos eran reales y parecían estar pidiendo ayuda. Soy policía desde hace más de 10 años, y aunque he enfrentado situaciones peligrosas, hay una noche que nunca he podido olvidar. Una noche que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que era real. Esto ocurrió hace unos años, cuando aún era un oficial de patrulla en un pequeño pueblo rodeado de bosques y carreteras solitarias. Era una noche tranquila de invierno, con un frío que calaba los huesos. Mi compañero Raúl y yo estábamos terminando nuestro turno cuando recibimos un aviso extraño por radio. Unidad 23. Se reporta un vehículo abandonado en la carretera vieja. Verifiquen el área. La carretera vieja era un tramo olvidado que conectaba el pueblo con una ciudad vecina, pero había sido clausurada después de varios accidentes fatales. Nadie usaba ese camino, y los lugareños evitaban hablar de él. Decían que estaba maldito. Raúl y yo nos miramos con resignación. Condujimos hacia la carretera, que estaba completamente desierta y envuelta en una niebla espesa. Las ramas de los árboles se extendían como garras sobre la vía, y el único sonido era el crujido de la grava bajo las ruedas de la patrulla. Después de unos 10 minutos de conducir, vimos el vehículo. Era un auto viejo, detenido a un lado de la carretera, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta.
Estaba completamente solo y no había señales de nadie alrededor. Me estacioné detrás y bajé de la patrulla con Raúl, nuestras linternas iluminando la escena. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», grité, pero no hubo respuesta. Revisamos el interior del auto. Había una chaqueta en el asiento del conductor y un teléfono móvil tirado en el suelo, pero ni rastro del dueño. Todo estaba en silencio, y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sentimos que algo no estaba bien. Mientras inspeccionábamos alrededor del vehículo, escuché un susurro. Fue débil, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que me detuviera en seco. «¿Lo escuchaste?», pregunté a Raúl. Él negó con la cabeza, pero su rostro mostraba la misma inquietud que yo. Decidí seguir el sonido, iluminando con mi linterna el bosque que bordeaba la carretera. Caminé unos pasos hacia los árboles y el susurro se hizo más claro. Era como una voz, pero no lograba entender lo que decía. «Raúl, creo que viene de aquí», le dije. Nos internamos en el bosque, avanzando con cautela entre las ramas y la niebla. La temperatura parecía haber bajado aún más, y el aire era pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. De repente, encontramos algo que nos detuvo en seco. En medio del bosque había un círculo de tierra despejada, como si alguien hubiera limpiado la zona intencionalmente. En el centro vimos una muñeca vieja, de porcelana, con una expresión extraña en su rostro. Estaba sentada sobre un montón de hojas secas, y a su alrededor había marcas en el suelo, como si alguien hubiera dibujado símbolos. Raúl dio un paso hacia atrás. «Esto no me gusta nada, compañero». Antes de que pudiera responder, el susurro se transformó en un gemido. Era un sonido bajo, gutural. Parecía venir de todas partes a la vez. Me giré rápidamente, apuntando con mi linterna en todas direcciones, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura alta y delgada. Estaba de pie entre los árboles, a unos metros de nosotros. Era difícil describirla, porque parecía estar envuelta en sombras, como si la luz de la linterna no pudiera tocarla. No tenía rostro, pero sentíamos su mirada fija en nosotros. Raúl le apuntó con el arma, pero la figura no se movió. En lugar de eso, comenzó a reír con una risa baja y escalofriante. La figura dio un paso hacia adelante y sentí como un frío indescriptible me recorría el cuerpo. «Raúl, vámonos de aquí», dije, retrocediendo lentamente. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrimos de regreso a la carretera, con el corazón latiendo con fuerza. Subimos a la patrulla y salimos de allí a toda velocidad. Al día siguiente, informamos lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Dijeron que tal vez habíamos imaginado cosas debido al cansancio o al frío de la noche. Desde esa noche, evito patrullar cerca de la carretera vieja. Raúl y yo nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese susurro de nuevo, como si algo me estuviera llamando desde el otro lado del bosque. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like para más historias. Si tienes una experiencia que quieras compartir, mándamela por Instagram o por correo electrónico para que puedas formar parte del próximo video.